César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, Perú. Fue el hijo menor de 11 hermanos, siendo su padre don Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre María de los Santos Mendoza Aguirrenero. Eran locales del pueblo. En su infancia, César Vallejo estudió en el Centro Escolar número 127 y terminó la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. Ya creciendo, César Vallejo ingresa a facultades como la de Trujillo y toma cuentas de sus gastos al trabajar ya de profesor. Y ahí es donde le da clases a otro intérprete importante como Ciro Alegría. Hablaremos de los estudios de César Vallejo. Él egresó de la secundaria en el distrito de Huamachuco en 1908. Logró su ingreso en 1911 a la Universidad Nacional de Trujillo en la carrera de letras. Sin embargo, tuvo que abandonar sus estudios por problemas económicos, siendo el 22 de septiembre de 1915 que él retomó sus estudios y se graduó en este año como bachiller en la carrera de Artes y Letras. En 1916, ya licenciado en la Universidad de Trujillo, con un brillante argumento sobre el romanticismo en la poesía castellana como tesis. Posteriormente, se trasladó a Lima, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para que de esa manera pueda realizar el grado de doctor en la carrera de Literatura o Letras. Rosa Sandoval fue el primer amor de César Vallejo, con quien tuvo un romance en 1916. Tras la muerte de su primer amor, conoció a Zoila Rojas Cuadra, pero terminó siendo un amor fallido más. Luego de ello conoció a quien fue su esposa Georgine, pero su romance no fue fácil, ya que los padres de ella no aceptaban esta relación por la falta económica de Vallejo. Pero al pasar de los años, la madre de Georgine fallece y es ahí cuando ellos empiezan su romance. Su escritura destaca por el vanguardismo de sus versos que plantean sobre la índole humana. Las diferencias sociales lo transformó en uno de los más importantes vanguardistas de la época. Por ello, tomaré en cuenta 5 obras más importantes de Vallejo. En ella tenemos a Los Heraldos Negros, Trilce, que fue uno de los poemas más reconocidos mundialmente, escrita por Vallejo, así como Poemas Humanos, que es un conjunto de alrededor de 91 poemas. España, aparte de Mies de Cáliz, fue escrita en 1939, 9 meses después de la muerte del autor. Por último tenemos al Tungsteno, que retrata el movimiento indígena revolucionario y denuncia el imperialismo. Vallejo vivió más de 13 años en París. Esos 13 años se situaron entre los 30 que acababa de cumplir cuando llegó por primera vez y los casi 45 que tenía cuando falleció. El Distrito 14 fue muy importante en su vida y en su acabar de los días del escritor peruano. Vallejo se va a vivir con su compañera Georgette a su apartamento en la Rue Molière, en el barrio de la Ópera. El fin de su vida, relegada acaso en algún momento, vuelve a aparecer en primer plano y no solo siendo reconocido. Vallejo asume su muerte como un devenir. Eso resulta muy verificable y pavoroso en el poema escrito que se titula París, octubre 1936. El origen de emprendimiento proviene del vocablo francés entrepreneur, que quiere decir pionero, y etimológicamente se refiere a toda la posibilidad que tiene un individuo de realizar un esfuerzo extra para lograr un objetivo, aunque actualmente se limita su uso para referirse a una nueva empresa o proyecto que inicia una persona o un grupo de personas. En muchas ocasiones, familias deciden emprender porque esto ayuda a satisfacer o mejorar notablemente las necesidades básicas que tienen diariamente. Además, un proyecto da independencia, ya que una persona que tiene un emprendimiento propio trabaja de manera particular y no depende de jefes ni de horarios. Es importante reconocer aquellas ventajas del emprendimiento, empezando
podríamos vencer aquellos desafíos que nunca imaginamos enfrentar. Seremos nuestro propio jefe, tendremos nuestra propia marca personal y obtendremos una peculiaridad deseable y diferente a la rivalidad. Por último, emprenderemos un camino lleno de competencias y aprenderás a darle los deberes a los demás, teniendo en cuenta su productividad, su habilidad y lo preciso que será en tu empresa. El término de recital puede usarse para referirse al acto que consiste en recitar o leer en voz alta una poesía. Por otra parte, recitar es el nombre que recibe la ejecución de diferentes obras musicales interpretadas por un mismo artista en una sola interpretación. En este caso, el concepto puede utilizarse como sinónimo de concierto, a pesar de la percepción de este término. No necesariamente describe presentaciones en vivo, sino que también pueden ser grabaciones de disco. En la actualidad, la mayoría de los estudiantes usan entornos virtuales de aprendizaje, ya que sus beneficios incluyen en la capacidad de identificar a los estudiantes en riesgo y poder ayudarlos a tiempo, lo que incluye mejorar la toma de decisiones. También se ha hallado que las medidas de aprendizaje se utilizan en el desarrollo de análisis de aprendizaje. Acá surge una pregunta: ¿en qué medida se puede normalizar las medidas de comportamiento de entornos virtuales de aprendizaje? Para poder normalizar estas medidas, debemos ser imperativos y tener el buen manejo de los materiales y actividades. Uno de los poemarios más conocidos de Vallejo es España, parte de mí este cáliz. Está compuesto por 15 poemas y fue escrito a finales de 1937, al mismo tiempo que apoyaba al gobierno republicano con actividades, y fue publicado en 1939 después de su muerte. Se puede apreciar la posición que Vallejo tenía, al mismo tiempo que pone su poesía como una retribución a todos los que buscan esa revolución para las personas que son explotadas. En su poema, Vallejo nos habla acerca del futuro en el cual los niños tendrán que vivir y superar después de la Guerra Civil Española, cómo habrá que reconstruirla, y esto será un gran trabajo para las futuras generaciones. También habla acerca de la esperanza y cómo no debe perderse.